Resolver problemas que implican calcular el área y el perímetro del círculo. Antes que nada, saber que una circunferencia es una línea curva cerrada, cuyos puntos están todos a la misma distancia de un punto fijo llamado centro. Vamos a ver ahorita las características del círculo. Primero vemos la cuerda. La cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. El radio es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la misma. Por lo tanto, tenemos cuerda, tenemos diámetro y tenemos radio. Vamos a estar trabajando con estos dos últimos para poder encontrar el área y el perímetro del círculo. Para poder conocer y calcular el área del círculo, es necesario que nosotros utilicemos tres fórmulas, dependiendo de qué nos está dando cada uno de las situaciones. En este caso, si nos dan el radio, nosotros vamos a poder encontrar el área multiplicando pi por radio al cuadrado. Lo que tenemos acá lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a multiplicar por pi. El diámetro es igual a pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Y si nos dan la longitud, o lo que es lo mismo, el perímetro del círculo, vamos a dividir el lado al cuadrado entre 12.5664. Algo que es muy importante es saber que pi, el 3.1416, es el valor que tiene pi, 3.1416. Por lo tanto, vamos a estar utilizando estas tres fórmulas para poder calcular el área del círculo, dependiendo si nos dan radio, si nos dan diámetro o si nos dan la longitud del círculo. Aquí tenemos un ejemplo en donde nos piden calcular el área de la siguiente circunferencia. Vemos que los datos, en este caso, para poder calcular el área del círculo, es que pi vale 3.1416. El radio, podemos ver que nos están dando como dato el radio es igual a 3 centímetros. ¿Qué fórmula se va a utilizar? La fórmula que se va a utilizar es pi por radio al cuadrado. Sustituimos los valores. Pi es igual a 3.1416. Lo multiplicamos por 3 al cuadrado, donde 3 vendría representando el radio, que son 3 centímetros. Lo vamos a elevar al cuadrado. Al elevarlo al cuadrado nos va a dar 9. Y eso es lo que vamos a multiplicar por 3.1416, que es el valor de pi. Multiplicamos 3.1416 por 9, acá son 9 centímetros cuadrados. Va a ser igual a 28.27 centímetros cuadrados. Acuérdense, lo más importante es identificar que en el círculo nos están dando el radio. Por lo tanto, esta es la fórmula que vamos a utilizar, pi por radio al cuadrado. Y en este caso, muy importante ver que necesitamos elevar al cuadrado primero y luego multiplicar por el valor de pi. En este segundo caso nos están dando el diámetro. ¿Qué tenemos como dato? Pi, que es 3.1416, la constante. Y nos están dando el diámetro, que es igual a 8 centímetros. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que vamos a utilizar es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Sustituimos los valores. 3.1416 es el valor de pi, multiplicado por el diámetro, que es 8 centímetros, 8 al cuadrado, y lo vamos a dividir entre 4. Primero, acuérdense que vamos a elevar al cuadrado, en este caso el diámetro. 8 por 8, 64. Tengan mucho cuidado al elevar al cuadrado. No significa que es 8 por 2, significa que es 8 por 8. Es decir, el número que tenemos aquí lo multiplicamos por sí mismo dos veces. 8 por 8, 64. Luego multiplicamos 64 por 3.1416. El resultado que nos dé lo vamos a dividir entre 4 y es igual a 50.2 centímetros cuadrados. Acá dos cosas muy importantes. La primera, para hacer este tipo de operaciones nos podemos apoyar de nuestra calculadora para que las operaciones sean mucho más rápidas, y hay que identificar qué tipo de fórmula es la que vamos a utilizar dependiendo de lo que nos estén dando en un inicio. Acá en el inicio nos estaban dando radio, acá nos estaban dando diámetro, por lo tanto vamos a utilizar esta fórmula. Aquí identificar las dos fórmulas que existen. Vamos a ver la tercera opción. Nos piden calcular el área del siguiente círculo. Vemos que nos están dando la longitud, que es de 10 centímetros. La longitud de 10 centímetros es todo lo que es alrededor del círculo, es decir, también es equivalente a decir que es el perímetro del círculo. ¿Cuáles son los datos? Bueno, sabemos que pi es igual a 3.1416, la longitud es de 10 centímetros y la fórmula que vamos a utilizar, debido a que nos están dando la longitud del círculo, es igual a
longitud al cuadrado entre 2.5664. Muy bien, lo que vamos a hacer es sustituir en este caso la longitud, que es de 10 al cuadrado, y lo que nos dio lo vamos a dividir entre 2.5664. 10 al cuadrado es igual a 100. 100 lo dividimos entre 12.5664 y el resultado es 7.95 centímetros cuadrados. Muy importante que observemos el tipo de fórmula o la fórmula que estamos utilizando, debido a que nos están dando en este caso la longitud del círculo o el perímetro también, como se le llama. Dependiendo de lo que se nos esté dando, ya sea radio, diámetro o longitud, es la fórmula que le corresponde. En el primer caso, cuando es radio, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Como les había comentado, primero vamos a llevar al cuadrado el radio y luego lo multiplicamos por pi, que es 3.1416. Diámetro es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. El valor del diámetro lo vamos a elevar al cuadrado, lo multiplicamos por pi y luego lo vamos a dividir entre 4. Por último, la longitud. La longitud es igual a longitud al cuadrado entre 12.5664. Lo que nos den de longitud lo vamos a elevar al cuadrado, y utilizando cualquiera de las tres fórmulas, dependiendo de lo que nos estén dando en el problema, es posible encontrar el área del círculo. Para poder calcular el perímetro del círculo, podemos tener dos opciones: uno, conociendo el radio, y dos, conociendo el diámetro. Si nos dan el radio, la fórmula para poder encontrar la longitud o perímetro del círculo va a ser igual a 2pi por r. Vamos a multiplicar 2 veces pi por r. Muy bien, y si conocemos el diámetro, la fórmula va a ser pi por diámetro. El valor del diámetro lo vamos a multiplicar por pi. De esta manera vamos a poder conocer la longitud o perímetro del círculo. Tenemos el siguiente ejemplo en donde nos piden calcular la longitud o el perímetro del círculo. Tenemos el dato, los datos que son 3.1416, y tenemos el siguiente dato que es radio, son 3 centímetros. La fórmula que vamos a utilizar es 2pi por r. Esta fórmula nos da o nos genera lo que es la longitud o el perímetro del círculo. Al momento de sustituirlo, sustituimos 2 por 3.1416, que es el perímetro, por el radio, que viene siendo 3 centímetros. Hacemos rápidamente la operación y nos da 18.84 centímetros. Muy bien, esa sería la longitud o perímetro del círculo, conociendo su radio. En el siguiente caso tenemos el diámetro. Nos están dando un diámetro de 8 centímetros. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Pi por diámetro. ¿Qué datos tenemos? El primer dato es pi, que es 3.1416. El siguiente dato son 8 centímetros, que es el diámetro. Pi por diámetro, acá es una simple multiplicación de 3.1416 multiplicado por 8, y el resultado van a ser 25.13 centímetros. Muy bien, esos serían los resultados de la longitud o el perímetro del círculo, conociendo radio y conociendo, en este caso, el diámetro. Para poder encontrar o calcular el área, longitud o perímetro de un círculo, es necesario conocer el siguiente formulario. En el primer caso, si conocemos el valor del radio y queremos encontrar el área, la fórmula a utilizar es pi por radio al cuadrado. Si queremos encontrar la longitud o perímetro, es igual a 2 por pi por radio. Esto conociendo el radio del círculo. ¿Qué pasa si nos dan el diámetro? La fórmula que vamos a utilizar va a ser pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4 para encontrar el área. Pero si queremos encontrar la longitud o perímetro del círculo, es igual a pi por diámetro. ¿Qué pasa si queremos encontrar la área conociendo la longitud de la circunferencia, longitud o perímetro? Utilizamos la siguiente fórmula, que es longitud al cuadrado entre 12.5664. Es muy importante que tomen en cuenta este formulario y que lo anoten, porque estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando para poder calcular área, longitud o perímetro del círculo.